Bienvenidos todos a el primer capítulo de Cine Nuestro con nuestro querido Carlos Camacho. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, por venir a platicar aquí un ratito de cine, siempre se agradece, y cine Claro, mexicano también. claro que Es agradable y hace falta, hace falta. es correcto. Pues ya saben, aquí lo que nosotros buscamos es que conozcan un poquito más de lo que seguramente han visto de cine mexicano. Creo que hay obras muy buenas que no toda la gente conoce. Sin embargo, de la que vamos a hablar hoy, creo que tuvo muy buena recepción. Es bastante reconocida, creo que tanto nacional como internacionalmente. Entonces, pues vámonos con Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, sí, una peli que salió allá en pandemia, me acuerdo perfecto, sí Correcto. fue como un boom muy extraño entre, pues, entre toda la gente, porque acabamos, si no me equivoco, salió por abril, por mayo más o menos. La Ujú. pandemia aquí en México empezó en marzo, y sí fue como que ese primer impacto en la gente de estamos todos encerrados y vamos a ver lo que hay Claro, en ese momento fue Netflix lo que, la productora que hizo esta película, pero sí, me acuerdo muy bien de eso, que sí estábamos todos hablando de esa película precisamente, también ayudado porque estábamos encerrados básicamente y sí. teníamos que ver eso, ¿no? Sí, no, aparte, o sea, pues, obviamente se nos frenaron muchas cosas, ¿no? O sea, de tener algo nuevo que ver. Sí, Entonces, y a mí se me hace un trabajo muy bien logrado en muchos de los aspectos, porque aparte creo que es algo que no sueles ver. O sea, sí. tanto en cine mexicano como hablando en general de cine. O sea, en cine en general hay muy buenas historias que contar y todo, pero esta parte de meter como estos movimientos, contraculturales, Ujú. ¿no? Y de reflejar, en mi opinión, bastante bien México, migración, o sea, muchos temas que se tocan en la peli. Creo que fue un trabajo bastante bien logrado, que yo creo que ni siquiera ellos se la creían, ¿sabes? Sí, es muy diferente a lo que normalmente hay en el cine mexicano, a pesar de que parecería que toca temas muy, utilizados en el cine aquí en México, pero los aborda desde otra perspectiva totalmente diferente, los aborda desde otro ángulo, muy distinto, que es más personal y es más desde el individuo y no tanto desde la situación. Exacto, exacto. Sí, porque aparte recuerdo que el director hablaba justo de eso en algunas entrevistas, ¿no? Que la gente de repente había ciertas críticas que decía como, pues es que ¿por qué retratas Nuevo León y por qué retratas Nueva York así y no sé qué? Y él decía, es que no estoy retratando eso. O sea, yo jamás dije que era una película ni sobre Nuevo León, ni sobre Nueva York, ni es una película sobre un individuo que tenemos a nuestro protagonista que se llama Ulises, que en efecto vive en Nuevo León. Si no me equivoco, grabaron toda esta parte de Nuevo León en la colonia Independencia, ¿no? Que es una zona marginada, o sea, tiene bastante problemática, social, tanto económicamente como en tema de seguridad, ¿no? Y justo también le preguntaban como: "Oye, ¿no fue difícil grabar ahí o cómo le hiciste para meterte ahí, no? O sea, sin que hubiera problema". Eso está muy curioso porque esta peli precisamente venía para ser, bueno, viene naciendo, por así decirlo, de un documental fallido, porque su primera idea era hacer un documental sobre los Colombia, se llaman, sí, ¿verdad? Correcto. Este grupo de personas que les gusta la cumbia y todo esto que de eso va la peli básicamente, la cumbia rebajada, pero él quería hacer un documental sobre este grupo en específico y pues por cosas del destino nunca ha hablado a detalle de qué fue lo que sucedió, pero no pudo llevarlo a cabo y terminó haciendo una película que realmente sí se nota que aprovecha muy bien el espacio porque es una peli que, digo, es una cantidad de dinero muy grande para cualquiera de nosotros, pero a nivel Hollywood o a nivel incluso industria, Sí, no muy poco, tenía. es menos de un Claro, millón de dólares, o sea, claro. 800,000 y algo, si no me equivoco, por ahí está 900, no sé, pero hacer que se vea bien y que no se vea barata una película, porque es bien curioso, porque muchas de las películas de cine mexicano, digamos, comercial, más popular, tienen presupuestos mucho más altos y tienen una estética mucho más barata, por así decirlo. Sí, Tienen todo el dinero del mundo, pero como dicen por ahí, también las limitantes te motivan y te inspiran a encontrar soluciones y que hacer que todo se vea mucho mejor, ¿no? Entonces, sí me parece un logro muy interesante y me parece muy padre esta parte, regresando un poquito al tema de que lo grabaron ahí en Monterrey, de que sí se fueron a la locación, de que sí hay un estudio y claro. todo esto viene precisamente al ser un documental que no se lleva a cabo, bueno, pues obviamente había un estudio previo y había mucha información, mucha investigación que todo el equipo tenía y bueno, pues termina derivando en una película que puedes criticarle lo que tú quieras, puede ser que no te guste, puede ser que te guste más, Válido. pero tiene muy clara la intención que quiere el director y tiene muy claro algo que es súper importante y es
veracidad. Lo que estás viendo se siente real, Exacto. se siente que realmente se prepararon para lo que iban a hacer y que realmente conocían de lo que iban a hablar. Claro, o sea, también justo esta estética siento que es algo que si no haces este estudio previo, Sí, puedes caer en cosas, eh, que vaya, el cine no es realmente para complacer, sí, ¿no? El cine, quien lo crea, si logra lo que él quiere, claro, es para eso, ¿no? Sin embargo, justo hablando de estas problemáticas, de estos temas sociales, culturales, siento que es muy fácil caer en esta parte de una representación mal hecha, sí, ¿no? Que puede tirarte una película, ¿no? Y totalmente. esos 800,000 pesos te los tira. Aquí siento que se logra muy bien porque también es un trabajo, como dices, ¿no? De trabajar con estas personas que en realidad sí están viviendo, Mm, ¿no? Esta historia, que saben cómo incluso, o sea, toda esta parte de la estética de los personajes, ¿no? La ropa, que bueno, para entrar un poco más a detalle por si no la han visto, eh, Ulises, que es nuestro personaje, pertenece a este movimiento contracultural que le llaman Colombia, mm, que por lo que yo tengo entendido ya está extinto, sí, ¿no? Bueno, se sitúa toda esta historia por ahí de 2009, 2010, que todavía está como esta guerra de las drogas y todo esto. Y está este movimiento contracultural en donde se caracterizan mucho por escuchar precisamente lo que tú nos decías, la cumbia rebajada, por bailarla, pero aparte tienen esta estética como de personaje que usan, o sea, como instrumento artístico y de expresión, usan su ropa, usan su pelo, incluso tienen como esta jerga propia, sí, sí, ¿no? De esta subcultura, sí, que a mi parecer está muy bien retratada. Sin embargo, pasa como este choque, ¿no? De que obviamente hay muchos prejuicios y nuestro personaje creo que hace muy bien esta parte de decir como yo sé que soy prejuiciado sí, desde mi casa, sí, ¿sabes? O sea, desde mi casa, afuera, con personas mayores, menores, o sea, todo el mundo. Y sin embargo, estos prejuicios me impulsan a yo seguir expresándome y a decir, sí, créelo. Si para sí, ti soy un naco, soy un naco. Si para ti soy feo, ¿no? O sea, de mi cabello, de lo que sea. O sea, yo lo veo como un ser súper apasionado y todo, que creo que también luego, por esta falta de oportunidades, la gente no se la cree, ¿sabes? sí, O sea, de ser personas creativas, de ujú, ser personas, o sea, también demuestran cómo ellos, con lo que hay, hacen música ujú, del tipo que les sí, sí, gusta, ¿no? De que agarran botecitos, agarran cuadernos de la espiral para hacerle con lo que puedan. y As para mí es impresionante cómo se desarrolla toda esta parte de cuánto talento hay y cómo somos los mexicanos los primeros en tumbarlo, ¿no? sí, O claro. sea, nosotros somos los primeros en decir: Exacto. "¿Qué onda con su Ujú, pelo? ¿Qué onda con su música? Con cómo se viste, con cómo habla". Y llega una parte de la historia, o sea, no es como gran spoiler, pero en el que tiene que emigrar este personaje, a Estados Unidos, y ahí se ve como este choque de cómo en otros países y en otras culturas lo ven como algo digno, ¿no? sí, De reconocer, eran de alguna manera. claro, sí, no. O sea, a mí se me hace de verdad impresionante esta película, el guión, la fotografía, me Ujú, encanta, o sea, siento que todo va acorde, o sea, no se sienten cosas separadas, tienen muy buena armonía, eh, y justo es lo que te platicaba, ¿no? Que, como decías, es una historia que va más como a nivel personal, de un individuo, que no es para generalizar una problemática, no es para hablar como o sea, creo que justo separó muy bien esta parte de iba a ser un documental, ya no lo es. sí, Ya es una película y tengo que saber cómo llegar como una película. Para mí lo hizo muy bien, eh, y todo esto, te digo, de verse como tan real también estas problemáticas sociales, de al mismo tiempo en que tú estás como en esta subcultura, que tú te estás expresando y todo, allá afuera hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. sí, Y en un segundo, porque te tocó, o sea, ni siquiera como que siempre tenga que tener una razón, ¿no? Porque ahí estabas en el momento equivocado, en el lugar equivocado, claro. te voltean de cabeza toda tu vida y eso también incluye esta parte, ¿no? De, por ejemplo, Ulises, tiene su pandilla, ¿no? En su colonia, pues ya como que todos se conocen y así. Tienes una estabilidad, ¿no? Dentro de lo que hay, la gente sabe quién eres, ya sabe cómo te vistes, qué música te gusta, los eventos que haces, y de repente es cambiarte a un lugar en donde desconocen, juzgan y que aparte no estás acompañado, ¿no? O Totalmente. sea, este sentimiento de extrañar lo que tenías, ¿no? Aunque muchos dijeran como
pues no, o sea, ¿por qué extrañarías eso? Claro que vas a extrañar, o sea, Sí. tienes una familia, ¿no? Que Y estás es dejando. y es que aparte, precisamente ahí entra todo esto del conflicto, de este choque cultural, eh, lo complicado que creo que retrata muy bien el tema de la migración, porque también Claro. estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, la gente se va de aquí de México solamente porque quiere una mejor vida en Estados Unidos o tal. Aquí es forzado, aquí es o te Claro. vas o ajá, o sea, pasa lo que te tiene que pasar, ¿no? Entonces, también que existe ese tipo de migración y me parece muy interesante cómo lo aborda porque ves lo difícil que es para una persona que no habla inglés bien, que no habla, su primer, más bien su contacto más cercano allá es esta chica, ¿es coreana o es japonesa? No recuerdo bien, pero bueno, es asiática, ¿no? Sí, sí, sí. Es asiática y justo es un choque todavía es un choque cultural todavía más grande con esta persona, pero ahí medio intenta conectar, y eso me parece muy padre porque sí te aborda lo que decía al principio, sí te aborda todos estos temas que hemos visto en muchas pelis, pero desde otro ángulo nuevo, desde la persona que esto que mencionas de te vas de tu lugar y te quitan todo lo que tienes. Y aquí sí siento que se hace un análisis muy padre sobre si realmente tú, o sea, cuestionarte más bien si tú eres lo que tu cultura te ha eh, hecho ser, por así decirlo, o si tú eres una persona que simplemente sí quiere hacer estas cosas, ¿no? Porque cuando le quitan todo esto, empieza a enfrentar una lucha de identidad súper Claro. fuerte. Entonces, ¿realmente qué hace su personalidad? Todo su grupo de amigos, todo lo que ve, lo que absorbe, y es una persona vacía, y esto simplemente, este arte, todo esto de los Colombias es solamente una forma de expresarse, y es lo único que tiene, y es una persona que realmente no tiene mucho en sí. ¿Por qué? Porque, pues, el entorno que tiene es complicado, porque tal, y esto simplemente es un escape, es una manera de expresarse tal cual, pero se lo quitas, ¿y qué queda en esa persona, no? Tristeza, soledad, eh, un conflicto consigo mismo, ¿sabes? O sea, es muy interesante esta parte porque ¿cuántas veces te pones a preguntar eso? Y sobre todo, ¿cuántas veces una película mexicana se toma el tiempo de ponerte a preguntar estas cosas? Entiendo también que existe una crítica a esta película porque es diferente a lo habitual, incluso no solo lo que mencionaba el cine comercial, que es todo esto que genera videocine y todo esto que son las comedias románticas, todo eso, sino también, Exacto. por ejemplo, las películas de los directores más famosos que tenemos, que son Cuarón, Iñárritu, del Toro, son películas que a pesar de que son raras, son más movidas o tienen ritmos Sí. diferentes, tal, con sus excepciones, algunas no son tanto así, pero esta, sí tiene un ritmo súper contemplativo, o sea, es una peli que es para contemplarse y que sí te puede cansar, o sea, sí es una peli Sí, cansada de ver, sí, sí. porque también siento que es parte de la intención de la película y de la intención del director de, pues, esto es lo que se está sintiendo el personaje y esto es lo que Claro. lo que queremos transmitirte desde esta historia, ¿no? Pero entiendo que también la gente no está acostumbrada a este tipo de películas, no solo aquí en México, creo que a Sí, en nivel general. mundial y en estas épocas todavía más, o sea, eso fue prepandemia. Yo creo que esta película ahorita está Sí, peor para mucha gente, sí, porque la pandemia nos aumentó mucho esta sensación de inmediatez y esta sensación de velocidad y de todo rápido y un ritmo frenético y de edición y montaje en películas súper, veloces y que siempre haya diálogo y que siempre esté algo pasando. Y exacto. esta película tiene pocos diálogos, esta película te habla con la imagen y, hay mucha gente que no disfruta este tipo de cosas. Entonces, también recuerdo que en su momento, a pesar de que había mucha gente que la Ujú. valoraba, había otras que decían: "¿Sabes qué? Pues no es tanto para mí", ¿no? Sí. Pero precisamente creo que eso es lo valioso de esta peli, que es una historia que realmente, eh, da de qué hablar. Y al tratar un tema real, y que se hable de ese tema es lo importante, porque cumple su objetivo, que es visibilizar a ciertas comunidades, que es visibilizar a ciertos grupos, que es visibilizar a ciertas personas que se enfrentan a situaciones extremadamente complejas y que ni siquiera teníamos idea. Yo antes de ver la película no tenía idea de quiénes eran los Colombias, por Sí, ejemplo. yo tampoco. A pesar de que sabía que en Nuevo León estaba en esa época que fue durante el sexenio de Calderón, que era la guerra contra el narco y que era algo súper fuerte, era lo único que sabía de Monterrey realmente. No sabía que existían todos estos grupos que nacieron a raíz de esta violencia o a raíz de esta dificultad. Y es súper interesante que el cine te sirva como ese vehículo para que la gente hable de eso y que una película así se haga un fenómeno tan grande, me parece valiosísimo. Aparte, como dices, ¿no? Esta parte de nacer de un entorno súper agresivo, Total. ¿no? O sea, justo yo en muchas escenas como que sí
como dices, ¿no? Habla más con la imagen que con diálogos, y a mí en lo personal me gusta eso, ¿no? Que no te den todo así masticadito, Sí, ¿no? O sea, que tú tengas que descifrar un poco y que sentir ya más, no como espectador de cine, sino como ser humano, claro. ¿no? O sea, esta parte de ver cómo es un escape para ellos, ¿no? O sea, Sí, si bien a lo mejor a ti no te gusta ese tipo de movimientos culturales y lo que sea, a los que a ti te gusten, como sea, todos estos movimientos en algún punto sirven para un escape, ¿no? Y sobre sí, todo viéndolo, o sea, te digo, en un entorno como tan salvaje, con tanto pasando al mismo tiempo, y me encantan estas escenas de que hay como una problemática súper grande pasando en el fondo y están ellos escuchando su música y bailando entre ellos y divirtiéndose, y lo entiendo, ¿sabes? Porque al final de cuentas todos tenemos, problemas en la vida, obviamente no todos tenemos entornos, tan agresivos, ¿no? Pero siempre hay cosas, y creo que es aquí cuando uno se toma un momento de sentarse y decir: "Sí, hay muchas cosas que me gusta hacer y todo, pero también cómo me sacan, sí, ¿no? De todo lo que traigo encima". O sea, eso me parece maravilloso, porque ahí yo ya nada más, o sea, creo que cortas esta parte de pensar como de: "Ay, solo lo hacen por llamar atención, por", ¿no? O sea, en realidad hay mucho que mueve, eh, este deseo de expresarte, sí. ¿no? De expresarte contigo, con los tuyos, ¿no? Esta armonía que se crea justo entre estas como pandillas, ¿no? Tengo entendido que son pandillas, Ujú, sí. eh, o Son sea, familias al es final. que exacto, es lo que Sí. te iba a decir, o sea, ellos se defienden a muerte, ven Ujú, uno por otro, siempre están al pendiente, ¿no? Y también ver cómo eso también se puede romper sí. precisamente por entornos tan difíciles, se me hace algo muy interesante de ver. Sí es muy contemplativa, pero me gusta esa intención, porque también siento que es un bájale. O sea, sí Sí, sí, estás sí. viendo cine, pero también está pasando en la vida real mucho de esto. Si bien no mi Sí, película, sí, total. si pasan cosas de este tipo. Entonces, date un momento de ver todo lo que conlleva, y al mismo tiempo me gusta que, para mí fue, o sea, para mi gusto, me dejó en el punto perfecto, porque tampoco siento que estés sobreenseñando, ¿no? O sea, Claro, por ejemplo, esta parte de la migración, no ujú, tengo que ver todo el viaje, de exactamente. cómo va ahí, o sea, todo el tiempo escondido, o que si va en tren, o que si va en coche, o cómo cruza, Sí, o sea, no, sí, tienes nada que más mostrar todo, claro. te tienes que ir y se muestra cómo pasas de un lugar a otro, ¿no? Sí, Y también es esta sensación de de velocidad, de espontaneidad, de cosas, sí, que te cambian, como dices, que te cambian la vida de un momento para otro. Se me hace una película, valiosa principalmente porque en esta época yo valoro muchísimo que haya películas que reten al espectador y que los lleven a hacer, un ejercicio, como dices, de reflexión, que los lleven a hacer un ejercicio de contemplar, de entender, de empatizar, y que no solo sea entretenimiento por entretener, porque podríamos debatir ahora si esto es entretenimiento o es simplemente un documental o es cine documental o algo por el estilo, ¿no? Podríamos debatirlo y estar horas hablando de eso, pero yo encuentro mucho valor en eso, e insisto, te guste o no te guste, está bien, pero para mí es importante, enfocándolo ahora en un tema de cine mexicano en general, que empresas como, por ejemplo, Netflix, que claro, que este año y el pasado también ha estado, potencializando todavía mucho más sus producciones, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, pero a correcto. México se ha atrevido a apostarle, y que haya apostado por una película así, me parece valioso, porque es difícil aquí en México hacer cine así. De por sí, a nivel mundial es difícil hacer cine, o digamos a nivel occidental, aunque sea es difícil hacer cine, así. Que lo hagan en México es todavía mucho más, a pesar de que viene una corriente ahí que cada vez lo hacen más. Ya hablaremos de otras pelis después que también como que lo han intentado, abarcar de esta forma. Pero una película que además no entra tanto y no cae en el juego del sensacionalismo o del morbo rápido de la gente de, es peli mexicana, como independiente, seguro es un tema del narco y hay que verla por eso. Ajá, Y es como, no, o hay un tema violento o es tal, porque me da mucha risa que es una película que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y que sé que a mucha gente le gusta, que es El Infierno. Me encanta la película, se me hace buenísima, pero se me hace muy curioso que casualmente esa película a todo el mundo le gusta, o sea, a todo el mundo en México le gusta. sí, Hay que cuestionarnos también por qué nos gusta tanto esa película y por qué a todo el público mexicano, cuando es una película larga, cuando es una película que también usa recursos cinematográficos quizá no tan complejos o más bien tan pesados como podría ser en Ya no estoy aquí,
sí usa recursos cinematográficos de una película más trabajada. ¿Por qué esa película sí le gusta tanto a la gente y nadie se queja y hasta la hacen memes y hasta Claro, pues porque tiene el sensacionalismo y el morbo y tiene escenas muy violentas y tiene un retrato muy crudo del narcotráfico y tal, que me parece muy bien esa película, de verdad, se me hace de lo mejor que se ha logrado en los últimos años. Bueno, ya tiene bastante, ya tiene unos años, pero me parece muy valioso que esa película. Pero sí es curioso que una película que no cae en eso, como Ya no estoy aquí, reciba críticas mixtas o reciba estas críticas de, ay, no, es que qué flojera, porque era lo que se decía, qué flojera, no pasa nada, es que muestra de más, es que esta toma dura 20 segundos y no pasa nada, y nada más estamos viendo a este brother viendo los edificios en Monterrey desde la cima y ya. Pero, ¿qué te quiere decir eso? O sea, realmente tómate el tiempo de entender, porque ahí en esa toma hay mucho de la problemática del narco que, por ejemplo, El Infierno toca. Pues ahí en esa escena te lo están enseñando, te están dando a entender cómo sufre una persona esa violencia y esa marginación y esa necesidad de tener que irse a otro lado. Entonces, claro que tiene esos temas, pero te los abarca desde otra óptica. Y creo que deberíamos apreciar que se haga eso porque no está bien tampoco caer en, ay, si es una película de esos temas, pero no me muestra algo brutal o algo grotesco, claro. ya no me interesa, ya no está buena, es que le faltó más crudeza, es como, No, no, aprende a ver todo tipo de películas porque exacto, eso es lo exacto. importante aquí en este país, sobre todo creo que nos falta mucho ver ese tipo de películas y por eso, insisto, me agradezco muchísimo que cosas, digo, que empresas tan grandes como Netflix apueste por estas cosas, porque nos hace falta, realmente nos hace falta. Y ese es el principal problema de que haya tantas películas de ese tipo, de comedias románticas o películas que sean baratas Claro. en los cines. No hay que hacernos tontos, no es culpa de las productoras quieren generar dinero y es culpa de la gente, es culpa de la gente que consume esas cosas. Así es, porque aparte justo, o sea, me gusta como abarcar este tema de cine comercial, cine Sí, independiente, de autor, ¿no? No están peleados, y creo que es algo que la gente no siempre agarra la onda, o sea, ni tienes que ver puro cine claro, independiente en blanco y negro, de escenas de 1 hora cada una, sí, claro, ni puro comercial, o sea, te pueden gustar de las 2, pueden no gustarte mucho de las 2, pero no están peleados, y creo que aquí justo viene como esa ironía de cómo yo creo que sí hay un prejuicio muy grande hacia el cine mexicano de son comedias románticas. Y aparte comedias románticas repetitivas, ¿no? O sea, baratas, que en realidad no son baratas, pero sí, parecen, ¿no? Y de que, no, pues es la misma historia, los mismos personajes, la misma temática, que si el pobre con el rico, que si el justo, ¿no? O sea, sí, o estos temas, como dices, sensacionalistas, que también no es 100% culpa del público, porque sí estamos acostumbrados a que así se trate todo, claro, ¿no? O sea, noticias, o sea, incluso te metes a Twitter y es una bomba, ¿no? O sea, claro, y aquí en México somos, sí, o sea, somos una máquina de reproducir cosas muy brutales, o sea, muy sí, muy dramáticas, muy entonces, sí entiendo que hay de por medio, ¿no? O sea, pero también es esta parte de cómo te pones a prejuiciar, ¿no? Al cine mm, mexicano como que casi, casi lo hicieron un nuevo género, ¿no? El claro, cine el mexicano. cine mexicano, y sí, total, Y no, o sea, justo es lo que dices, aprendan a ver otro tipo de películas. No es que te tengan que gustar, claro, ¿no? Pero por lo menos decir: "¿Sabes qué? Yo ya vi este tipo de películas y a mí no me gusta", sí, ¿no? Porque, como dices, a lo mejor se me hace muy larga, se me hace muy, o sea, como lenta, aburrido, ¿no? Lo está bien, pero ya viste desde otra óptica, ya tienes con qué hablar, con qué decir: "Sí hay más cine, a lo mejor a mí no me gusta, pero hay más". claro, ¿No? Entonces, justo a mí por eso me gusta mucho hablar de este tipo de películas, que aparte, pues, esta me parece que se estrenó en 2019, sí, o 20 no, 19, 20, 20 según yo fue en 20 porque creo que fue en pandemia, ajá. pero tal vez sí fue en 19 no sé. Bueno, fue en esas épocas pandémicas casi, Claro, claro, y en realidad no estamos tan alejados, no, ¿no? O sea, sí la podemos considerar todavía como algo reciente, sí, sí, ¿no? De años recientes, y me gusta porque siento que también es un atrévanse a hacer cine claro, mexicano diferente, claro, ¿no? O sea, porque también, como te digo, ¿no? En este caso, los chavitos de la peli es esta parte de las cumbias, de la música, del baile, de los peinados, pero también hay mucha gente afuera muy creativa con miedo de hacer cosas sí, distintas, claro, ¿no? Y entiendo, porque al final de cuentas también es un riesgo,
monetario, Total. con toda la industria de pensar, ¿no? A mí me sale mal una peli y ya no me van a querer contratar nunca en mi vida La y productora la produzco y luego voy a perder dinero y luego va a salir un claro. problema. No, sí, claro. Pero también es un arriésgate, porque sí hay gente creativa en México, o sea, y de verdad no se la creen, y por eso quedan muchas ideas creativas varadas, ¿no? Que es una pena que no lleguen, ¿no? A salir. No, y sí, se me hace muy irónico que se hable justo del cine mexicano. Me gustó mucho eso que dijiste de que crearon un género, la gente, el público general aquí en México creó un género que es el cine mexicano y es como, ¿pero el cine mexicano qué? O sea, ¿el cine mexicano qué? ¿Es una comedia? ¿Es tal, tal, tal? No, pues el cine mexicano. Y se refieren claramente a la comedia romántica, a Omar Chaparro, Mauricio Ockman, Aislinn Derbez, todo este tipo de actores, que es respetable totalmente lo que hacen, Claro, funciona lo que hacen y tiene que existir lo que hacen, es necesario lo que hacen para que levanten la industria, no solo aquí en México, en Hollywood existe lo mismo. Películas basura, claro, por así decirlo, basura entre comillas, eh, que ayudan a levantar la taquilla y gracias a eso se pueden producir otras películas de menos presupuesto que van a poder vivir artísticamente sin necesidad de estar esperando ser un éxito monetario, porque si no, la productora quiebra. O claro, sea, entonces, eso pasa aquí en México también. Eh, pero me parece muy interesante que sí ya se generó esta idea de un género, baja la redundancia, cuando no es cierto, cuando realmente creo, podría equivocarme, pero creo que no, la verdad, que estamos viviendo la mejor época de cine mexicano desde el cine de oro. O sea, años de cine de calidad han sido los que hemos vivido en los últimos tiempos. Y podría decir que empezaba ahí en el 2000, empezaban a salir cosas interesantes, empezaban a salir cosas, a propuestas diferentes, lo que dices de que autores que se arriesgaban, empezaron a salir una camada de directores, pues nuestros mejores directores de la historia probablemente salieron a principios de los 2000. claro. Empieza a salir todo esto y ya del 2010 para acá empiezan a salir muy buenas obras en el cine mexicano, incluso en el cine comercial. Películas como, por ejemplo, Nosotros los Nobles, que es una película comercial de muy buena calidad, que es una Claro. película que vale la pena ver, a pesar de que sea comedia y a pesar de que sea humor burdo, lo que tú quieras, es una peli que vale la pena. Pero ahorita tenemos directores y directoras, sobre todo hay muy buenas directoras actualmente, está Tatiana Hueso, está Natalia Beristain, que hace un muy buen trabajo. Recientemente ya trabajando, por ejemplo, con Apple, que sacó una serie, también ya la televisión también empieza a cambiar ahora que hizo Familia de Medianoche, una serie increíble, que es totalmente aquí en México, que no sé si la viste. Bueno, Ajá. trata sobre una familia que tiene una ambulancia y una ambulancia clandestina, que hay miles aquí en México y no se sabe, o sea, es un dato que no sé, que se desconoce aquí. Y es una serie padrísima con Diego Calva, con Joaquín Cosío, o sea, de verdad padrísimo. Y son propuestas que han nacido recientemente. No estamos hablando que te estoy hablando de una cosa de los 50 o de los 40, 20, no, es reciente. Y eso es gracias a películas como Ya no estoy aquí, que abren ese camino, que empiezan a abrir ese espacio en las grandes productoras, porque sí fue una película que se vio bastante bien, que mucha gente la vio, no hay datos exactos porque es de Netflix, no tenemos como que un número Correcto. exacto de cuánta gente la vio, pero sí es una película que fue relevante, que fue un fenómeno, y eso también invita a las productoras a apostar, ¿no? Pero yo insisto, esto es un trabajo en conjunto, no solo las productoras y no solo los directores y los creativos tienen, tienen el poder de hacer que nosotros veamos este tipo de películas. También tenemos nosotros que poner de nuestra parte, porque luego estrenan películas mexicanas en cartelera muy buenas y realmente la gente no va a verlas. Entonces, o en los Oscar o cosas por el estilo, cuando va a salir una película y tal, nosotros luego a criticar y luego, "Ay, es que no está tan buena, ay, qué aburrido". Pasó recientemente con Sujo, que fue otra película mexicana que estuvo cerca de llegar al Oscar. Entonces, hay que poner mucha parte también de nuestro lado, porque si no, pues no se prospera. O sea, es muy profundo hablar de esto, porque también estarías hablando de problemas ya sociales y políticos aquí en el país y de educación. O sea, no sales de este tema, pero se me hace también un poco injusto eh, echarle toda la problemática a las productoras, Claro. porque es a Videocine, por ejemplo, que hace la mayoría de comedias románticas. Recientemente Videocine hizo una película que se llama Déjame estar contigo, que es como bajo la misma estrella aquí en México, y está padrísima, y es una propuesta padrísima y con los errores que puede tener y tal, pero dices, oye, esto está chido y nadie lo vio.
¿me entiendes? Entonces, no podemos tampoco criticar a las productoras si nosotros no somos, eh, no ponemos de nuestra parte. Ya no te digo para que nos gusten, como dijiste tú, para verlas, porque Sí, luego ni las sí. queremos ver, o las ponemos en Netflix con por 2 de velocidad, o las ponemos en Netflix y, ay, qué aburrida está Roma, ya 10 minutos, ya Ujú. la quito. Sí, O sea, hay que poner de su parte todos, no nada más las productoras. es correcto. Sí, no, aparte, o sea, siento que justo, como dices, ¿no? Esta parte de por verlas, no porque te guste, o sea, no tiene que gustarte porque y pasa lo mismo con el cine comercial. Puedes ir a verlo y puede no gustarte, Claro, ¿no? Es válido, o sea, aquí la discusión no es qué cine está chido, qué cine no está tan chido, cuál vale la pena, cuál no. El cine es cine y total. vale la pena porque yo lo amo, tú lo amas y muchas otras personas sé que lo amamos, eh, pero justo es esta parte de, como dices, ¿no? O sea, precisamente sí consuman cine comercial, ayuda a las productoras, ayuda a recaudar mucho para hacer más, pero también hay muchas historias aquí en México que contar. O sea, no tenemos que estar repitiendo la misma, no tenemos que estar viendo lo mismo, porque, como dices, ¿no? Se quejan, dicen como, el cine mexicano, ¿no? Sí, pero son las más taquilleras. O Sí, sea, claro. hablando de números, esa historia que ya se repitió 5 veces en diferentes películas es la que vas a ver. Y a la que le das tu dinero y con todo de palomitas, ¿no? Entonces, si dices, ¿sabes? Tómate un momento de ver cosas nuevas, ¿no? O sea, también puedes aprender mucho de dónde estás viviendo, de qué pasa fuera de tu burbuja, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que es importante, en la posición en la que estés, saber qué pasa a tu alrededor, ¿no? Cómo puedes contribuir, y desde algo tan simple como lo que te digo, ¿no? Esta parte de no ser los primeros en ir a decirle: "Oye, ¿por qué te vistes así? Claro. ¿Por qué te peinas así?", ¿no? O sea, darte cuenta de cómo nos ven por fuera, ¿no? Y por qué tenemos que ser aquí adentro entre nosotros así, ¿no? ¿Por Ujú. qué tan competitivos, tan envidiosos, tan, ¿no? O sea, creo que sí forma muchas relaciones muy interesantes, ¿no? Y también esta parte de lo artístico, ¿no? Si bien no todo el mundo que ve cine se va a dedicar a cine, ni le interesa, ¿no? Ni siquiera hacerlo, ni nada, les gusta ver cine, pero creo que también es interesante esta parte de poder apreciar, todos estos simbolismos del lenguaje cinematográfico que hay, que luego, o sea, si lo sabes leer. Te cambia todo. Exacto, Sí. exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de ya no estoy aquí en esta parte de la migración, Ujú. me acuerdo que usan mucho como esta iluminación de los colores de la bandera con el personaje, Sí. ¿no? O sea, que va pasando por una tienda de esas que tienen sus letreritos LED y justo le da como, en el rostro el reflejo de estas luces y así. Y justo lo que dices, no necesito un diálogo súper emotivo, dramático de: "Ay, extraño mi casa, extraño mi vida", para sentir esto, ¿no? O sea, te lo está diciendo una imagen súper simple, y que para mí es súper fuerte, ¿no? O sea, de acabo de perder lo que yo ya tenía estable en mi vida, ¿no? Estoy Mi en un vida la lugar perdí tal cual. O sea, estoy vivo, pero perdí mi vida. O sea, ese conflicto está súper fuerte. de no poder conectar con las personas de allá, porque fuera del lenguaje, que obviamente es una limitante muy fuerte para muchísimos migrantes, pero, por ejemplo, ¿no? Está esta relación con esta niña coreana, Ajá. ¿no? Que no se entienden para nada entre uno y otro, pero se comunican por medio de esta parte de curiosidad y de Claro. arte, ¿no? De ella decirle tú, o sea, me gusta tu pelo, ¿qué estás escuchando?, ¿no? O sea, y también ahí ves como esta parte de cómo en las generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes, esto te mueve, o sea, aunque Claro. tú no entiendas bien de qué están hablando, qué te están diciendo, si ves a alguien apasionado, te da curiosidad y tratas de entablar ahí, de ver cosas, y al mismo tiempo están estas barreras, ¿no? De gente que a lo mejor está con no podemos decir lo mismo, pero, por ejemplo, en este caso en la migración, ¿no? Que hay varios migrantes, pero que le dicen como de: "Ya estás, o sea, ubícate que ya estás en Nueva York, Sí. ya no estás en Monterrey, aquí eso de tus cumbias y eso, Aquí no. bye". O sea, y tus peinados raros y tus no sé qué, y tu ropa y así. No, o sea, aquí Aquí se no. escucha esa música y aquí no salgas con cosas nuevas. Y dices, cuando atrás yo tenía hace unos días a, ¿cuántos? 10 atrás de mí Haciendo lo apoyándome y mismo que yo, tal disfrutando, cual, sí, sí. claro. Entonces, sí, es esta parte de que se te cruce en general, ¿no? Esta como crisis de Sí, juventud, claro. de querer encontrar tu ser, ¿no? Tu identidad y de perderla.
Sí. ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cómo utilizan los recursos, te digo, del lenguaje cinematográfico, ¿no? Estas tomas que hay en inicio y luego al final de justo cuando están Toda viendo la ciudad. como, ajá, toda la ciudad desde arriba o las colinas, ¿no? Como de calles súper inclinadas, muy característico de esta zona. O sea, me encanta cómo lo usan, creo que te digo, creo que hay una armonía bastante buena, se transmite muy bien y bueno, ponle tú que no me crean a mí, pero vamos, se llevó 10 Arieles, Sí, le fue muy bien. o sea, incluyendo mejor película, mejor director, ¿Mejor actor ganó? No me acuerdo. correcto. Sí, y no es actor, bueno, era la primera vez que Ajá, fue participaba en fue tal. revelación, Sí, ajá, Juan revelación ¿cómo se llama? actoral, Juan Daniel, ¿no? Juan Daniel correcto, García, sí, creo. correcto. Y que justo también es esto, ¿no? De cómo dices, él no era actor, o No, sea, y la parte de su grupo, su pandilla, tampoco, o sea, realmente, y esos sí eran, miembros de los ajá, Colombias, por así correcto, decirlo. O sea, sí, esta parte de autenticidad que tiene la película hace que, insisto, te guste o no te guste, puedes apreciar que realmente hay algo real y es algo tangible, es algo que aunque sea terminando de ver la película, si no te gustó la historia, ya conoces cultura de tu país, que eso es lo más triste, que es cultura de tu país y exacto, nadie lo conoce y nadie sabe. Es lo más triste y a la vez lo más emocionante también que el cine ayuda a que estas cosas tan pequeñitas que están ahí en un rinconcito del país, pues se hagan gigantes y hoy en día todo el mundo o mucha gente aquí en México conoce este grupo y conoce esta cultura que son los colombias y todo esto, la cumbia rebajada y esas cosas, así es. pues yo probablemente escuchaba esa música y decía, pues es cumbia, ¿no? Pero no sabía que era cumbia rebajada. O sea, Ujú, puede ser, o sea, cualquier detallito que te sume ya cumplió un objetivo la película, que es visibilizar ciertas cosas. Y también es eso, el cine es para que tú lo interpretes y para que tú lo tomes como tú quieras. No hay una opinión ni una interpretación eh, real incorrecta, o correcta, más bien de una película, ni correcta ni incorrecta. O sea, quizá la del director puede ser que sí sea la única opinión realmente veraz y realmente correcta, por así decirlo, pero para el público pues, tú puedes pensar algo con lo que tú tienes en la cabeza y yo pienso otra cosa con lo que yo tengo en la cabeza y yo puedo identificarme por mis experiencias y tú exacto, puedes no identificarte por tus experiencias, entonces, y puedes rechazarlo totalmente y yo puedo empatizar de una manera increíble y eso genera un diálogo y al generar un diálogo es cuando nacen realmente las películas valiosas y las películas que prosperan, que ya han pasado años, que como dices, tienen poquito, pero seguimos hablando de esa película y van a pasar muchos años y se va a seguir hablando de ella, como de otras grandes de la industria aquí en México. así es, porque aparte justo es esto de cómo relacionas, ¿no? Tu experiencia personal en general, y no porque tengas que vivir, o sea, a fuerzas lo que hay en la película, porque, pues no, hay Sí, millones de realidades distintas, ¿no? O sea, por una persona es una realidad sí. diferente, entonces, pero sí es esto de cómo influye, lo que tú has presenciado, ¿no? O sea, incluso yo creo que una misma persona viendo la película en diferentes etapas de la vida, la ve muy diferente, Sí, ¿no? O sea, porque vas recolectando, pues, no solo del cine, ¿no? O sea, de tus amigos, los que dejan de ser tus amigos, tu familia, tus trabajos, ¿no? Lo que aprendes que te apasiona, lo que descubres que siempre no. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante lo que logran. Yo disfruto mucho la película, creo que sí es un buen referente ujú, sí, de ver cine mexicano bien hecho, bien. muy bueno, o sea, de una calidad Muy alta, la tanto verdad. sí, o sea, tanto técnicamente hablando, como todo, o sea, toda la historia, ¿no? O sea, el guión es muy profundo, como dices, ¿no? Aprender cosas nuevas, porque sí, yo justo tampoco los conocía, no conocía su cultura, esto de las pandillas, o sea, vamos, sé que hay crimen organizado, siempre lo ha habido y probablemente y desgraciadamente por mucho más tiempo va a haber aquí, pero no todo lo que se genera a partir de ahí, Sí, ¿no? Entonces, siento que es importante también aprender a hablar de nosotros. claro. ¿No? O sea, porque creo que idolatramos mucho todas estas producciones de fuera, de otros países, de historias de que si europeas, de Estados Unidos, ¿no? Incluso asiáticas, ¿no? O sea, tienen un boom cañón ahorita, pero ¿cuándo vas a hablar de ti y de tu alrededor, no? O sea, ten un panorama un poco más grande, ¿no? O sea, creo que te va a ayudar también en cómo en tu vida diaria, ¿sabes? O sea, en cómo tratas a las personas que realmente te están rodeando aquí y ahora, ¿no? O sea, y de que hay justo muchas cosas que tú desconoces, cosas diferentes, no tienen por qué gustarte,
pero sí tienes que aprender a coexistir en un mundo de 1000 diferencias, Claro. ¿no? Entonces, no sé, a mí me encanta, no sé si quieras agregar algo a nivel Mm, técnico, a nivel no, a nivel técnico, pues, no sé, o sea, por ejemplo, mencionabas lo del lenguaje cinematográfico, ya para terminar, eh, mm, a mí me gusta mucho el final de la película, o sea, sin hacer tanto spoiler, o sea, de ese simbolismo de la música que se detiene claro, y la vida, o sea, yo lo interpreté justo como, está bien que te quieras refugiar en esto y que esta es tu realidad y que la música y tu movimiento y tu arte y todo está bien, pero la vida sigue, esto se corta, se acaba la pila ujú, y la vida sigue y, pues, lo que queda es lo que está enfrente de ti. Entonces, es muy triste, me parece muy emotivo al final, me parece duro también, pero hablando en términos cinematográficos me parece brillante. O sea, lo que dices, sin decir nada, te dice todo lo que correcto, de lo que va la película, te habla, te resume en una sola escena lo que viste durante 2 horas que durará. Entonces, sí, estoy de acuerdo que es un buen referente. Si tuviera que ponerla como un referente de algo, sí la pondría totalmente en un cine contemplativo, en un cine, que dice mucho sin decir tanto con las palabras, ¿sabes? Entonces, eso me parece muy muy difícil de lograr, y me parece que es algo que aquí en México nos falla muchísimo, nos cuesta mucho trabajo ver películas así, y creo que logra un balance muy correcto en hacer una buena película entretenida y una película que tampoco te escupe todo lo que te quiere decir con correcto, palabras, ¿no? así es. Pues sí, estoy muy de acuerdo, véanla, por favor, Véanla, de verdad. Netflix. A lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta, está válido, pero vean algo nuevo, o sea, de verdad, sí, si no están acostumbrados, ¿no? Porque también sé que existe gente que ve mucho tipo de cine y felicidades y sigan así, pero en México, más que nada, sé que también hay mucha gente Son que minoría, no. sí. Entonces, de verdad, denle un chance, a lo mejor no les gusta, pero van a ver, o sea, y sobre todo si escuchan el podcast, creo que pueden ir ya con un referente un poco Claro, mayor de qué buscar, ¿no? Porque hay veces que justo no sabes qué buscar. o que ver, Ujú, ujú. sí, Entonces, y es una película que tiene muchas cosas escondidas que si logras descifrar, es maravilloso verla, o sea, se para te mí es queda. una experiencia Sí. muy grata. Pero bueno, vamos a dejar por hoy esta peli, descansar, respirar un poquito. Muchas gracias, gracias por No, estar aquí con un nosotros. gusto venir a hablar de películas, como siempre. Claro que sí, y nos vemos en el próximo capítulo de Cine Nuestro.